buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, si estás en el tapón. Bueno, primero, si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho. Si estás en el tapón, estaremos orando por ti para que Dios te provea de gracia santificadora para que puedas manejar y llegar a tu destino. Eso es. Bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo. Es un placer que esté con nosotros en el día de hoy. Nuestro propósito es nutrir el alma y crecer en gracia. Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe. ¿Cómo? A través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es, como siempre, Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Ream, y me acompaña aquí también, como todo el tiempo en este podcast, mi amigo hermano Edgar Nazario, de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Muy contento de siempre tener esta oportunidad que nuestros hermanos, amigos, amigas nos permiten de poder entrar en sus AirPods, en sus carros, mientras están en el, como que dice, caminando, mientras están en el gimnasio, en el break de trabajo, en todo lugar. Así que gracias por permitirnos estar con ustedes. Nuestro deseo siempre poder brindar información, conocimiento, enseñanza bíblica que pueda aportar a tu vida. Pero particularmente hoy estoy muy animado porque vamos a hablar de la necesidad, de cómo llegamos, obviamente, a prosperar bíblicamente. Creo que es un tema que a veces es muy controversial para muchas personas, pero es un tema bíblico y entonces entendemos que debemos de ver cómo nosotros podemos prosperar, y ese tema yo creo que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Amén. Hoy veremos 3 razones por qué debemos renovar nuestra mente para prosperar. En este episodio vamos a profundizar en un tema crucial para nuestra vida espiritual, y es la renovación de nuestra mente. La Biblia nos insta, nos llama a renovar nuestra mente constantemente. Un proceso que es vital no solo para nuestra santidad, sino también para experimentar el crecimiento, la paz y la prosperidad en nuestras vidas. Hoy veremos 3 razones bíblicas que explican por qué renovar nuestra mente es esencial para prosperar como creyentes. Pero antes vamos a hablar de algo muy, muy importante. Y eso sería de que puedas tomar un momento para visitarnos en madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org. ORG es un lugar donde puedes ir y tener acceso a toda la colección de nuestros programas, también todos los artículos que acompañan cada programa. Entendemos que esto es una gran oportunidad para, aún este programa que estás escuchando, puedes compartirlo con alguien más. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y esperamos que estos temas que estamos cubriendo puedan continuar ayudando, expandiendo tu fe en el Señor y de una forma muy práctica en tu vida diaria. ¿Crees que es la gracia del Señor? Eso es nuestro parte de lo que hacemos aquí cada vez que hacemos y traemos un episodio. Edgar, vamos a adentrarnos en este tema de 3 razones por qué debemos renovar nuestra mente para prosperar. La primera pregunta que tengo para ti: ¿por qué debemos renovar nuestra mente para prosperar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto es importante? Bueno, número 1, vamos a ver hoy de que renovar nuestra mente, Carlos, nos transforma en la imagen de Cristo. Yo sé que para muchas personas a veces están pensando, pero van a seguir con estos temas de la Biblia. Es que no hay más nada que le pueda ofrecer. Si estuviéramos aquí sencillamente para robarle el dinero y venderle historias, pues diríamos otras cosas, pero nuestra meta en este programa es poder apuntarte, obviamente, a esa fuente de vida que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos apunta a Cristo. Así que, ¿por qué nosotros debemos renovar nuestra mente para prosperar? Porque renovar nuestra mente nos transforma en la imagen de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, viendo esta contestación de que renovar nuestra mente nos transforma en la imagen de Cristo, Romanos 12:2 nos muestra el mandato del apóstol Pablo a los creyentes, porque recuerda que él dice: no os conforméis a este siglo, y esto de una forma muy sencilla significa, como hijos de Dios, que no debemos amoldearnos ni limitar los patrones, valores y comportamientos de un mundo que opera sin Dios. Yo creo que eso es claro. Ahora, este llamado que nos da Pablo a transformarse por medio de la renovación, debemos de verlo, no es solo una sugerencia para los cristianos, sino que en realidad es un mandato directo y fundamental. Y renovar la mente implica adoptar una forma de pensar y
percibir el mundo que esté alineado con el carácter de Dios. Entonces, sin este cambio continuo, Carlos, los creyentes, tú y yo, podemos caer fácilmente en pensamientos y actitudes que no reflejan a Cristo. Nosotros obviamente queremos evitar eso. Ahora, la renovación de la mente requiere sumisión, requiere un cambio intencional hacia los valores del reino de Dios, y lo interesante es que se adquieren y se aprenden mediante el estudio de la palabra y la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bien, pensemos en la obra de un escultor. Este artista toma un bloque de mármol, no tiene forma, y poco a poco él, con la idea que tiene en su mente, comienza a esculpir cada detalle hasta que finalmente revela una hermosa obra de arte, ¿verdad? Y para lograrlo, el escultor debe eliminar todo lo que sobra, todo lo que no se parece a lo que tiene plasmado en su mente que va a ser. Entonces comienza a moldearlo, comienza a pulirlo sin cesar hasta que toma la forma correcta. Así también Dios está obrando en cada uno de nosotros, transformándonos a su imagen mediante la renovación de nuestra mente. Pero hay un aspecto clave aquí. Esta piedra debe estar en manos del escultor. Hermano, no podemos esperar ser transformados si no nos ponemos en las manos de Dios, permitiéndole, abandonando todo y permitiéndole moldear nuestros pensamientos y actitudes, entendiendo que Él es no solamente el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Y por lo cual la transformación espiritual es un proceso que requiere nuestro sometimiento constante, es reconocer que Dios es Dios y que Dios es el Señor de nuestras vidas, al permitir que Dios renueve nuestra mente. Él esculpe en nosotros la imagen de Cristo, eliminando lo que no corresponde y revelando su obra maestra en nuestra vida. Este proceso, hermano y hermana, es continuo y requiere nuestra participación y disposición diaria para ser moldeados. Ahora, ¿qué debemos aplicar de esto? Bueno, hermanos, debemos de practicar la memorización diaria de la Escritura, de la palabra de Dios. Si queremos y esperamos que nuestra mente sea renovada, debemos de ingerir lo que realmente es bueno para nuestras vidas, y por lo cual la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para renovar nuestra mente, por medio de la obra del Espíritu Santo que inspiró la palabra, y por medio de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él utiliza como medio su palabra para ir transformando nuestro pensamiento. Ahora, en segundo lugar, examina, detente un momento, examina tu vida. Haz una mirada introspectiva de ti mismo y evalúa si tus opiniones y valores reflejan los tuyos o los de Dios. Ya tú tienes un nuevo amo, ya tú tienes un nuevo maestro, tienes un nuevo Señor, por lo cual ya nuestra voluntad no tiene ningún sentido, ¿verdad? En este caso es servir, es vivir para la voluntad de nuestro Rey, y por lo cual debemos evaluar si nuestras opiniones y valores reflejan los principios de Dios. En tercer lugar, ora. Hermano, ora cada día, reconociendo mientras examinas tu vida que muchas veces te vas a encontrar que tus opiniones y tus valores no reflejan los de Dios. Tienes esperanza. Cristo es un abogado, el cual presenta nuestro caso delante del Padre, por lo cual pídele a Dios, por medio de la obra de Cristo, que moldee tus pensamientos. Reconoce tus pecados delante de Él, reconoce tus faltas, reconoce que la manera que estás viviendo no es correcta y ve a Él. Él es un Salvador suficiente. Y en cuarto lugar, sé paciente y comprometido en este proceso. No te des por vencido. Sí, van a haber hermanos, obstáculos que se van a levantar. Muchas veces este viejo hombre se quiere levantar en medio de nuestra vida cristiana, pero recuerda, mi hermano, lo que Jesús, lo que el apóstol Pablo recuerda en la carta de los Filipenses: el que comenzó la obra la terminará en el día de Cristo. Sé paciente y comprometido en ese proceso, porque no estás confiando en otra cosa, estás confiando en el Dios que te ha provisto salvación. Ahora, Edgar, ya vimos en primer lugar que debemos de renovar nuestra mente y que esa renovación nos transforma en la imagen de Cristo. Ahora, en segundo lugar, si la renovación de nuestra mente nos transforma en la imagen de Cristo, ¿qué impacto puede tener esto en nuestras relaciones y en nuestra paz interior? Yo diría que, de nuevo, la pregunta es: ¿por qué debemos renovar nuestra mente para prosperar?
Y la pregunta que me está haciendo nos apunta a eso. La segunda respuesta es porque la renovación de la mente nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Y para eso entonces vemos Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24, donde dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es un texto muy importante porque aquí Pablo, fíjate, nos llama a una renovación, no en cualquier cosa, sino en el espíritu de nuestra mente, y como parte del proceso de abandonar al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Ahora, este nuevo hombre está caracterizado por una vida en justicia y santidad, en contraste con nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Por eso la expresión que Pablo dice aquí, espíritu de vuestra mente, sugiere un cambio profundo en la actitud y orientación de nuestro pensamiento. Una transformación que va más allá de los pensamientos superficiales y llega a nuestra motivación y deseos internos. Claro, sin la renovación de nuestra mente, Carlos, yo creo que es obvio, nos quedamos sin las herramientas espirituales necesarias para comprender y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta renovación transforma la perspectiva desde la cual tomamos decisiones y orientamos nuestra vida. Esto nos capacita para ver el mundo con los ojos de Cristo, para responder a las situaciones de la vida de acuerdo con el reino de Dios. Y este proceso también tiene un componente sobrenatural, y es que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nos está revelando la mente de Dios, nos está guiando en caminos de sabiduría y verdad, y al estar en nuestra mente renovada, esto es lo más hermoso, nos volvemos más sensibles y más dispuestos a discernir la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida y a ver más allá de lo inmediato hacia lo eterno. Sin esta transformación, Carlos, somos como extranjeros en el reino de Dios, pero con ella podemos caminar alineados con sus propósitos divinos. Yo a veces me pongo a pensar, Edgar, y para ilustrar esto, imaginemos que yo compre una casa y diga, voy a renovar esta casa. Digo, Edgar, mira cómo está esto. Y tú dices, wow, Carlos, sí, esto está dañado, esto falta nuevo. Y yo digo, pues dame una semana que yo te voy a arreglar todo esto, te lo voy a poner nuevo. Wow. Va a haber una renovación total. Tú vas a entrar a un lugar y lo vas a encontrar perfecto. Y pasa una semana. Es más, eres bondadoso conmigo y me das una semana más. Me das 3 semanas. Si miras para atrás y todo se ve igual. Y yo te vendo a ti, no, es que yo renové esto. Va a llegar un punto y tú vas a decir, pero tú estás loco o tú estás tratando de cogerme de bobo, ¿verdad? Porque la renovación, lo que estamos tratando de ver aquí, es lo que Pablo dice en Efesios, produce cambio. Uh-huh. Hay una diferencia. Entonces nosotros no podemos vivir diciendo que hay una renovación cuando nuestra vida no produce frutos, no Correcto. Produce una vida de cambio. Entonces es algo que no tiene sentido y puede parecer hasta una locura. Uh-huh. Y muchas veces como cristianos vivimos en esa locura. Pensamos que todo está bien. Pensamos que hay cambios cuando realmente, hermano, no hay fruto. No se ve esa renovación. Por lo cual, no podemos olvidar que la verdadera renovación bíblica produce cambio. Por lo cual, nos lleva a aplicar esto que hemos visto. ¿Qué debes hacer tú como creyente? Bueno, si la verdadera renovación produce cambio, ¿cómo tú vas a vivir tu vida? Buena pregunta. En primer lugar, ¿cómo tú vas a evaluar tus decisiones diarias? ¿La vas a evaluar como el mundo las ve? Como dice, ¿las vas a cantar como el mundo las canta, verdad? ¿O las vas a buscar y a ver qué Dios dice sobre esto? Por lo cual nuestras decisiones diarias revelan la voluntad de Dios. Yo trabajo para la gloria de Dios. Yo crío a mis hijos para la gloria de Dios. Yo estudio para la gloria de Dios. Yo trabajo, creo que ya lo mencioné, para la gloria de Dios. Yo como para la gloria de Dios. Yo trato a mi esposa para la gloria. ¿Sabes? Las decisiones que yo hago, que como decía el Dr. Sproul, las decisiones ahora cuentan para siempre, la hora cuenta para siempre, las tomamos con la consideración y reflejan el carácter de Dios. La gente puede ver santidad en mi vida, en el sentido de que pueden ver, ese entendimiento de que, Carlos, el hermano está haciendo esto para la gloria de Dios. Se ve eso, se ve ese carácter de Dios en medio de lo que hacemos cotidianamente. Hermano, vamos a traer otro punto. Servimos.
Vamos a la iglesia para la gloria de Dios. Tomamos eso en consideración. Segundo lugar, dedica tiempo en oración. Estás dedicando tiempo a los medios de gracia. Porque si realmente tú no eres lo que eras antes, tú tienes una nueva naturaleza, ¿qué deja ver tu naturaleza nueva? ¿Pasas el tiempo en lo mismo que pasabas antes? ¿Te deleitas en lo que te deleitabas antes? Entonces dedica tiempo a lo que es importante. Los medios de gracia es algo importante. Dedica tiempo en oración, en ayuno. Busca dirección del Señor. Busca consejería en medio de hermanos para decisiones sabias. En ese lugar, acepta que algunas cosas que parecen atractivas no siempre son lo mejor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso es correcto. Toma decisiones que realmente exalten a Dios, porque tú no eres lo mismo que eras antes. Tú tienes una nueva naturaleza. Y en cuarto lugar, estar abierto a la corrección. Hermano, entender que nosotros estamos en este mundo y podemos fallar y ponernos al escrutinio de otros hermanos sabios y maduros y estar abiertos a esa corrección, hermano, es algo importante para nuestras vidas. Dios provee su gracia por medio de otros medios para nuestra corrección. Ahora, Edgar, hemos visto claramente que la renovación de nuestra mente nos permite discernir la voluntad de Dios. Eso es correcto. Ahora, ¿cómo nos puede, si la renovación de nuestra mente nos permite discernir la voluntad de Dios, cómo nos puede guiar hacia una verdadera paz y gozo? Buena pregunta. De nuevo, si la pregunta que estamos viendo es por qué debemos renovar nuestra mente para prosperar, es la idea de renovar nuestra mente. Entonces fortalece nuestra fe y nos da paz. Y para ayudarnos a ver eso más claro, podemos ir a Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, hacer esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Aparte de que es un texto muy hermoso, es interesante porque Pablo continúa dando esta exhortación a centrar nuestra mente en lo verdadero, lo justo y lo digno de alabanza, no solo como un ejercicio mental, sino como una disciplina espiritual que fortalece nuestra fe. Entonces, los pensamientos que cultivamos hay que entender que afectan nuestras emociones, afectan nuestras actitudes, afectan la manera en que enfrentamos la vida. Y si nos enfocamos en lo bueno y lo digno, nosotros entonces estamos en una mejor posición para recibir la paz de Dios. Por eso es que renovar nuestra mente es llenar nuestro ser de pensamientos que agradan a Dios. Eso es importante recordar. Lo que expulsa la ansiedad y el temor, reemplazándolos con fe y con gratitud. La disciplina, que es una palabra que a muchas personas no les gustan, de renovar nuestra mente mediante el enfoque de las virtudes que Dios quiere que valoremos, sencillamente es una estrategia divina para contrarrestar la ansiedad y promover la paz. Entonces, al cultivar, Carlos, estos pensamientos, si ponemos atención, en realidad lo que está pasando es que estamos creando un escudo mental contra las influencias negativas y destructivas de este mundo. Entonces, este enfoque en lo verdadero, en lo honorable, nos entrena a vivir con una perspectiva de gratitud y esperanza. Ahora, es importante entender que esto no significa que debemos de ignorar los problemas, sino que nosotros debemos enfrentarlos con una mente guiada por Dios y totalmente llena de su paz. Y cuando nosotros, nuestros pensamientos están alineados con la palabra de Dios, somos menos vulnerables. ¿A qué? A las dudas. Somos menos vulnerables a los temores que fácilmente se infiltran en nuestra mente cuando no está renovada. Y este proceso de renovación es esencial, escuche bien, amigo y amiga, para experimentar la paz de Dios y la seguridad de su presencia en medio de toda circunstancia. Amén. Podemos imaginar nuestra mente como un vaso que necesita ser llenado. Si el vaso está vacío o se llena con agua contaminada, no podremos beber de él sin consecuencias negativas. De la misma forma, si nuestra mente se llena de pensamientos de temor, de ansiedad, de duda, nuestra vida espiritual va a sufrir. Sin embargo, si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y pensamientos que reflejan su carácter, entonces nos llenaremos de agua pura y podremos experimentar esa paz, podemos fortalecer nuestra fe y podemos tener una estabilidad que persevere en medio de las dificultades. Cada día enfrentamos una decisión.
Esta es la pregunta que tienes para hoy, hermano y hermana. ¿Con qué vas a llenar tu vaso hoy? ¿Con preocupaciones del mundo o con la paz de Dios? Al renovar nuestra mente y llenarla de pensamientos puros y nobles, estamos, en efecto, construyendo un refugio espiritual donde la paz de Dios va a morar y a reinar en nosotros, permitiendo enfrentar desafíos con confianza y serenidad. Ahí ahora podemos entender por qué Pablo dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, porque Correcto. sabemos que producen paciencia y estas producen carácter probado y estas nos llevan a recordar la esperanza que no acabará en desilusión. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Con qué vas a llenar tu vida? Tienes que llenar tu vida con la palabra de Dios constantemente. Buscar hermanos que nos lleven a recordar lo que Dios ha hecho en nuestro favor. En segundo lugar, identifica y evita fuentes de distracción o pensamientos negativos que afecten tu paz y afecten esa relación con Dios. En tercer lugar, practica la gratitud diariamente. Una de las cosas que podemos ver dentro de las cartas del apóstol Pablo es cómo él constantemente enfatiza la acción de gracia. Eso es correcto. Debe ser parte de nuestra adoración, recordar. ¿Por qué agradecemos? Hermano, agradece porque te levantaste y abriste los ojos esta mañana. Agradece por la provisión de Dios. Agradece por la familia que Dios te ha dado. Agradece por el trabajo que Dios te ha dado. Agradece por la iglesia que Dios te ha dado. Agradece por los pastores que Dios te ha dado. Bueno, hay tantas cosas que podemos agradecer. Y si podemos llevarlo a un plano más espiritual, agradece la salvación que Cristo ha ganado. Tú no podías hacer nada. Efesios capítulo dice que estabas muertos en tus delitos y pecados. Así estábamos todos. Es por gracia que habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso es un don de Dios. Amén. Por lo cual, mi hermano, tienes razones que debes recordarte constantemente. Recuerda las bendiciones de Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Y hermano, confiesa. Tienes un Dios que escucha, que sabe de lo que estamos hechos. Confiesa cualquier temor o preocupación al Señor y reemplaza esos pensamientos de temor o de ansiedad o de preocupación con su palabra que es viva y es eficaz. Fíjate, Carlos, podemos decir que en conclusión, viendo todos estos puntos, la renovación de nuestra mente es una disciplina crucial para vivir una vida que agrade a Dios. Nota que estamos diciendo que es una disciplina. Esto no es que sencillamente te levantas toda la mañana y automáticamente va a suceder. Entonces nos transforma por medio de esta disciplina a la imagen de Cristo. Nos permite discernir su voluntad y nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al emprender este camino, Carlos, nosotros como cristianos, este camino de transformación, este camino de renovación, podemos experimentar una prosperidad genuina. Me da gracia porque muchas personas tal vez cuando escucharon este programa estaban pensando en dinero. Pero a propósito lo pusimos de esa forma porque eso es otro tema que podemos abundar. Pero la prosperidad más grande que nosotros necesitamos es una del alma. Es una que comienza en la mente. Entonces, cuando nosotros emprendemos este camino y vemos obviamente cómo experimentar una prosperidad genuina que va mucho más allá de lo material, se enfoca en el crecimiento espiritual y la paz interior. Entonces, es en base a esa realidad que nosotros cuando de nuevo vemos esta pregunta, ¿cómo o por qué debemos renovar nuestra mente para prosperar? La respuesta es fácil. Entendemos porque renovar nuestra mente nos transforma a la imagen de Cristo. Renovar nuestra mente nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Y renovar nuestra mente fortalece nuestra fe y nos da paz. A mí me encantan los saludos en las cartas. Siempre los saludos del apóstol Pablo decían gracia y paz a vosotros que están en Cristo Jesús. Ese es el shalom, esa es la prosperidad. Estamos en Cristo Jesús. Y porque estamos en Cristo Jesús tenemos esa paz. Amén. Las personas Gloria que no a Dios. tienen paz es porque no tienen a Cristo. No tienen a Cristo porque no han escuchado el Evangelio. Han escuchado el Evangelio, tal vez un Evangelio terapéutico, un Evangelio barato, un Evangelio que no tiene poder y por eso no hay resultado. Así que, amigo, amiga, gracias por escuchar, gracias por estar con nosotros. Una vez más te motivamos que puedas ir a madurandoencristo.org para que este programa, muchos otros programas y estos artículos, compártelo con alguien que en este momento necesita renovar su mente. Amén. Y que esa renovación produzca salvación y que en realidad esa persona por primera vez puede ser posible que comience a experimentar la verdadera prosperidad en la vida. Es una donde hay perdón de pecados y prosperidad al tener el Señor Jesucristo que perdone nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Carlos, gracias por tu ayuda como siempre. Siempre un placer, mi hermano. Dios te Gracias, bendiga. amigo, por A escucharnos. todos los que nos escuchan. Y en la próxima aquí continuamos en Madurando en Cristo, donde nutrimos el alma y buscamos crecer en gracia. Dios te bendiga.